Estimados amigos de YouTube, ya estamos otra vez en el Baldón de Cobián. Dicen algunos malquerientes que es el bandolero de Cobián. A mí me divierten mucho y se les agradece la propaganda también. Hay motivos para presumir, dice Enrique, y son ciertos. Estamos en un programa más del Baldón de Cobián y como ya le comentamos, vamos a tener algunos problemas algunos problemas. Vamos a tener algunos temas interesantes, caramba. Primero que nada, me están preguntando si está enfermo Marco, que lo ven chupado, lo ven malito, el ángulo no lo favorece. ¿Qué les comentamos, Marco? Que sí me siento un poco mal del estómago. Y Pero sin aquí embargo, estoy. Pero es por tragón, es por Por tragón, tragón. claro, por tragón. Todo me pasa por tragón. Pero aquí aquí estoy está, puntual a la cita y desde el con altar mucho de sus ánimo. sacrificios. Bienvenido, Marco, bienvenido, Enrique. Primer tema, entremos en materia para que no lo regañen, don Enrique. Sí, A ver, el presidente mandó una iniciativa en donde busca favorecer la reducción de los donativos a las organizaciones no gubernamentales. Básicamente hay dos tipos de organizaciones no gubernamentales. Las que vigilan el proceder del gobierno, como Mexicanos contra la Corrupción y otros más. Y las que, y bueno, y en este grupo también podríamos incluir las que manejan museos, fundaciones, cultura, etcétera. Y otro grupo que atiende a los mexicanos más vulnerables en situaciones que el propio gobierno no los atiende, como las fundaciones contra el cáncer de mama, las fundaciones contra el cáncer en los niños, el propio Teletón, etcétera. ¿Qué opinan ustedes de este cambio que prácticamente ya va a ser aprobado por la Cámara de Diputados y de Senadores, en donde reducen los márgenes de posibilidad de donación de personas físicas sobre todo? ¿Qué opinas, Marco? Pues yo tengo una opinión muy encontrada o a lo mejor un tanto conflictuada, porque por un lado creo que el fin de las organizaciones es noble, bueno, pero por otro lado también vemos que el fin de las empresas no es tan bueno, ¿no? Muchas veces estas empresas, con la finalidad de darle vuelta al dinero y no pagar impuestos, pues evidentemente llevan a cabo dichos donativos que no son del todo humanitarios, sino más bien son para evitar una carga fiscal mayor y con esto, bueno, evitan pagar impuestos. Y tenemos casos de empresas muy grandes que pagan menos a lo mejor que nosotros de impuestos por todas las vueltas que le dan al dinero. Entonces yo creo que en un justo medio sería, mi opinión, lo que debería de darse, que se siga apoyando. Y ahora, si las empresas quieren apoyar de a veras, pues que también lo puedan seguir haciendo, pero que también le inviertan, ¿no? Porque el gobierno tiene obligaciones y también tiene que llenar huecos que en algunos casos están. Lo que tú decías del Teletón, por ejemplo. Yo me acuerdo muy bien cuando la época de Fidel Herrera, el Teletón, aparte de todo lo que recauda Televisa con este programa y estas cuestiones de donativos, pues le pide al gobierno prácticamente que con todo el centro de rehabilitación y no es gratuito al 100%. Entonces, tampoco veo que el Teletón, qué chula panza tienes, ¿eh? Tampoco veo que el Teletón sea sin desestimar la mía, ¿verdad? Tampoco veo que el Teletón, por ejemplo, sea algo tan humanitario y tan bueno, ¿no? O sea, quieres que te cueste, ¿no? Quieres tener un centro en tu estado, pues tienes que pagarlo. Entonces, bueno, yo lo que pienso es que debe haber un justo medio, que al final el gobierno tiene razones para pedir recaudar más, pero lo importante no es, yo creo, es donde viene mi opinión encontrada, es, a ver, que paguemos más impuestos, pero ¿para qué? Es decir, a ver, que paguen las empresas más impuestos, pero ¿para qué? ¿Cuál es el objeto de tener una mayor recaudación? Porque si va a seguir siendo las obras faraónicas que no sirven para nada, y va a seguir siendo regalar el dinero, porque ahora como bajan a 65 años,
la edad de la pensión esta que le dan a los adultos mayores, y como no hay ninguna limitación a la pensión, es decir, antes el que estaba pensionado por el Seguro Social ya no podía cobrar esta pensión. Entonces, el presidente Peña Nieto subió a 68 años la edad y quitó el candado de este. Ahora lo vuelven a bajar a 65 y no hay candado. Entonces es universal, ¿sí? Entonces puede haber alguien que esté pensionado cobrando 35,000 o más pesos, y aparte de ello esté recibiendo una pensión que tú y yo y todos pagamos. Entonces yo creo que todo se justificaría si nos dicen bien en el presupuesto de egresos en qué van a gastar el dinero. Lo que has puesto del aeropuerto Felipe Ángeles, pues es muy cierto, es una locura lo que está costando comparativamente con el de Texcoco para lo que va a ofrecer y ofertar a los viajeros, ¿no? Tanto es así que nadie quiere irse a ese aeropuerto, porque lo ven como un aeropuerto de Toluca, ¿no? Que se hizo con la finalidad de ser alterno a la Ciudad de México y que al final no tiene un solo vuelo internacional ya. Entonces, el tema es, ¿quieres recaudar más? Sí, pero que me digan para qué. Si me dicen para qué y ese fin es un fin noble y bueno, como pudiera ser el que hacen las empresas, qué bueno. Pero si es para seguir regalando el dinero a diestra y siniestra, tener programas clientelares que le dan bienestar a unos cuantos huevones nada más, pues yo creo que no es el caso, ¿no? Yo creo que el presidente lo quiere es dinero, 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 pero bueno, no alcanza, no le alcanza ningún dinero. Ese era mi comentario. Enrique, ¿qué opinas al respecto? Yo creo que la parte fundamental de esta reforma de ley de ingresos es que el gobierno necesita más dinero. O sea, necesita dinero para el gasto público que está programando en la ley de egresos. Lo sabemos, es una sábana que se queda corta, ¿no? Si le jalas y te tapas la cabeza, destapas los pies, y si te tapas los pies, destapas la cabeza, no alcanza el dinero. El dinero del presupuesto de ingresos no alcanza para todo lo que el gobierno está planteando gastar en X, Y o Z. Entonces, lo que por un lado es la parte que necesita dinero, y por otro lado es el control político. Nadie puede hacer por la pobreza o por los desválidos nada si no es el gobierno. También quiere tener la jetatura que seguirla teniendo el gobierno, aunque no la cubra, aunque no la cumpla, aunque lo haga mal. Pero pues con esto el gobierno también atrae esa parte que hacían las ONGs de apoyar a ciertas organizaciones como ya lo dijo Cobian, de los niños con cáncer, etcétera, etcétera. Los mismos Teletón, que funcione o no, una cosa es la parte del dinero, la parte fiscal, y otra parte si funcionan o no estas ONGs, ¿no? Que yo creo que sí funcionan, que sí cumplen su cometido y que requieren mucho dinero para cumplirlo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Pues al gobierno de Valentín Cabrera cerró todas las guarderías, le valió un bledo el dejar a las mamás trabajadoras o los papás, porque vamos a hablar ahora también de igualdad de género, a los papás trabajadores sin guarderías para sus hijos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Al gobierno no le importa. El gobierno lo que quiere es dinero, más dinero y más dinero y más dinero. Ya lo vimos con el sector agrícola. Le suben los impuestos al sector agrícola, ¿no? Lo maneja de tal manera que ahora van a pagar más impuestos. Entonces, él se comprometió al inicio del sexenio que no iba a crear nuevos impuestos. No, pues no está creando nuevos impuestos, nada más está quitando ciertas prerrogativas a favor de los que pagamos impuestos, ¿no?
No, sí está creando nuevos impuestos. El ID es un impuesto que ya no estaba y lo está poniendo. Entonces es Sí, también una mentira. El impuesto de puesto en también. efectivo ya no estaba, es un nuevo impuesto que va a tributar el pueblo. Entonces, como buen político, esta AMLO y su 4T, pues está haciendo lo que dijo que no iba a hacer. Por eso se dice que cuando un político dice que va a hacer algo, una cosa, aguas, porque seguro va a ser todo lo contrario. Muy Ese es mi... bien, les doy mi punto de vista. En principio, tiene razón. Hay una persona que creo que usa seudónimo, de esos que no dicen que no ponen su nombre, se pone como Moreno Rodríguez y dice que Marco con té de hierba de burro se compone. No sé si es albur o no. Luego, En el que le guardo el agua para que se eche unas gárgaras. dice también que es falso, que no mandó un límite para las donaciones, mandó un límite para deducir impuestos a personas físicas y dentro de ese límite incluyó las donaciones que estaban separados. Es decir, dentro de las deducciones personales, ahora mete más conceptos y por lo tanto hay menos facilidad de deducir, independientemente de que sí dedujo el límite también. Gracias, saludos a todos los que nos están viendo. Leti López pregunta si Marco está enfermo y Moreno Rodríguez contesta que tiene seguidillo. Ya ves, mi querido Marco, hoy eres célebre. Otra persona dijo que ojalá y te dé muy fuerte para que bajes unos cuantos kilos, en fin, Pues ya fíjate sabrás que sí los me caería muy bien, buenos ¿eh? deseos y las buenas intenciones. El gobierno debe de recaudar más. En México la recaudación fiscal es poca. Eso es un principio económico que no podemos evitar. Y por eso, por ejemplo, durante el gobierno de Peña Nieto se eliminó el subsidio a la gasolina, porque el gobierno ya no podía subsidiarlo. Ahora Guillermo Santos comentaba que entre los grandes logros de este gobierno ha sido el aumentar un peso la gasolina nada más. Es falso, ha aumentado más, pero no tiene que aumentar más que lo que aumentan los precios de mercado, porque ya está a precios de mercado, a $1 el litro básicamente. Antes estaba subsidiada, ahora el gobierno, en lugar de aumentar impuestos, quitó ese subsidio. Sin embargo, por otro lado, aumentó subsidios en donde, por ejemplo, en CFE. ¿Qué pasaba en CFE o qué pasa en CFE? Le bajó la edad de la jubilación. A los empleados sindicalizados de CFE durante el sexenio de Peña Nieto les elevaron la edad de jubilación y les dieron un bono para pagar ese diferencial de edad. Ahora Bartlett les vuelve a regresar y por lo tanto estamos pagando como país 2 veces la jubilación de estos jóvenes y lo pagamos vía impuestos, que es a donde iba Marco, en el sentido de que no se vale que nos cobren impuestos sin saber en qué los van a utilizar. Tradicionalmente, en la monarquía mexicana, el tlatoani en turno decide en qué se usan los impuestos, porque lo que aprueban los diputados en la ley de egresos nunca se cumple, siempre hacen lo que quieren con los recursos y Andrés Manuel pues no tenía por qué ser la excepción. Él ahorita es el rey o el emperador de México y hace lo que quiere con el dinero. Y sí, quiere más porque no le alcanza, porque ya se gastó todos los ahorros. Y está haciéndolo con una sutileza digna del tacto de un elefante o un rinoceronte. Primero empezó diciéndole a todo mundo que debía dinero. Señores, debes impuestos. Sé que te quieres ir a pleito, pero si te vas a pleito puede ser que te partamos jeta, cara y madre. Mejor paga, negociamos. Y eso pasó con muchas empresas. A lo mejor iban a pagar 20,000 millones. Si perdían el pleito, pues pagan 4,000 millones negociado y todos felices y contentos. ¿En qué afecta esto a las ONGs? Volviendo al tema principal. Sí, probablemente les reduzca la posibilidad de atender sus objetivos. Y lo más grave es que el gobierno no sustituye esos objetivos
de las organizaciones no gubernamentales. Por otra parte, entendemos también que al gobierno no le gusta que lo fiscalicen, que lo vigilen, porque bueno, en un país como México, donde no hay ciudadanos sino pueblo, pues a nadie le importa lo que hagan con nuestros impuestos y si se lo roban, pues está bien, todos se lo roban, es normal. México es un país de ladrones, el que llega al poder roba y ya estamos contentos con eso. Entonces, no hay mayor problema. Me quiero guardar para el tema del RFC de los muchachos, porque se va a estar más divertido todavía en lo que quiere hacer el gobierno al respecto. Pero no cabe duda que una cosa en la que sí funciona y funciona muy bien la 4T es en el SAT con Raquel Buenrostro. De todos los funcionarios de la 4T, yo creo que ella es la que mejor está funcionando. Y no, Marco, perdóname que te corrija, el ID no se está renovando. Hay una diferencia. Antes los bancos informaban de depósitos en efectivo por más de 15,000 pesos en un mes, en una cuenta específica, pero al final del año. Ahora van a informar cada mes. No, Y pero esto entiendo que van a retener el 3%. no hay retención hasta donde yo lo he visto. Yo Veremos lo que aprueban. lo que pude leer en el periódico El Financiero, Bien. que lo leí, es que el impuesto de depósitos en efectivo vuelve a la ley de ingresos y que este impuesto de depósitos en efectivo va a gravar los depósitos mayores a 15,000 pesos que tengas en un solo banco y tienen que evidentemente justificar después, como era en la época de Calderón, que este impuesto lo puso Calderón, después te lo pueden acreditar y devolverte el dinero. Mientras sean peras o manzanas, te están reteniendo un 3% de todos los depósitos mayores a 15,000 pesos. Así lo entendí, aunque ha habido una confusión. Bueno, vamos a ver lo que sale, porque se han discutido muchas cosas en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Yo estoy esperando que salga ya la aprobación para poder empezar a estudiar de veras la reforma fiscal, porque como bien lo está señalando, dicen una cosa, dicen otra. Vamos a esperar que esto cambie. Pero hay algo que como contador tengo la experiencia que me llama la atención. Tú eres papá de un joven que está estudiando fuera de tu ciudad y entre hospedaje, escuela, gastos, etcétera, le depositas 17,000 pesos al mes. Al joven le preguntaban, ¿y ese dinero? Y contestaba lo que quería. Y Hacienda no podía hacer nada, porque realmente el muchacho no estaba tan localizable. Sacó su tarjeta de débito en Córdoba y está viviendo en Monterrey o en Guadalajara o en México. Entonces, ¿cómo le cobras? Ahora que ya tengas todos sus datos biométricos y además esté dado de alta en el RFC, ya puedes ir derechito sobre él y será su problema demostrar de dónde viene el dinero. Y va a decir, me lo da mi papá. Igual si eres la señora esposa de un potentado y te depositan tu gasto, caso verídico, a una señora le depositan 75,000 al mes, que ya quisiera yo verlos como ingreso, no como utilidad. Pero bueno, pues a ella también le van a decir, ¿y de dónde, mi reina? Y ella dirá, de mi marido. Y entonces irán a preguntarle al marido, oye, ¿y dónde está tu declaración de impuestos donde esto ya son utilidades tuyas? Ahí va a ser algo muy interesante por lo del siguiente tema que vamos a tratar. De momento, yo creo que el presidente López Obrador tiene animadversión de las ONGs, no le gusta que lo supervisen, por eso manda todo a secreto hasta que él haya salido de la presidencia. No hay información, no hay transparencia. Es uno de los gobiernos menos transparentes que hemos tenido en la historia. Debe de haber una corrupción espeluznante. Ya hemos visto que México ha avanzado en los índices de corrupción y ahora está entre los 5 países más corruptos del mundo, cuando con Peña estaba en el lugar 18. O sea que hemos avanzado al quinto. Ahí vamos, México. Échale ganas, puede ser el primero. Pero bueno, dejemos este primer tema por la paz y de una vez platíquenme sus impresiones sobre el dar de alta a los jóvenes y si esto se relaciona también con algunos otros mecanismos de control que quiere tener el SAT. Acuérdense que le ha pedido al INE datos biométricos de los mexicanos y no se los han querido dar. Entonces ahora si todo el mundo se da de alta, va a tener los datos biométricos de todos los mexicanos y el gran hermano va a tener mayor control.
que no es malo, supongo, aprovecho ya para dar mi opinión, porque bueno, en México el deporte nacional es no pagar impuestos. Hay que pagar impuestos para después exigir que se usen correctamente. Pero ahora empezamos contigo, Enrique. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues la realidad son medidas para captar más ingresos del gobierno. Porque sí, efectivamente, el causante hacendario mexicano hace como que paga impuestos, ¿no? Trata por todos los medios de pagar lo menos de impuestos, y eso es algo que le pega al gobierno, ¿no? En los ingresos anuales que puede obtener. Y esto de meter a los jóvenes de 18 años ya de manera obligatoria que tengan su RFC, pues va en esa vía, ¿no? Va en esa vía. La realidad que en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hay gente muy, muy valiosa que han estudiado todos los mecanismos de evasión fiscal, y lo que está haciendo el gobierno es como lo que hizo en una ocasión otros gobiernos de otros países, como España, Italia, etcétera, donde hacen su corralito para ir a toda la manada, irla metiendo al corralito, y bueno, pues que vaya pagando impuestos y que vaya habiendo menos desviaciones ahí. En China ya, tú vas a China y ya todo lo pagas con tarjeta, hasta del vendedor ambulante ahí ya tienes que pagar con tarjeta, ya está todo muy controlado, y es un país que ha subido mucho su nivel de ingresos, ¿no? Gracias a todas estas medidas. Yo creo que en un gobierno que no fuera tan corrupto como los gobiernos mexicanos, todas estas medidas son buenas, pero lamentablemente, pues, ¿para qué quieren? Ahora sí, como diría Juan Pueblo, ¿para qué quieren más dinero? ¿Para robar más? Y hasta ahí mi comentario, porque si fuera para hacer más obras, hacer más y mejores obras, para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, etcétera, etcétera, pues estoy de acuerdo. Pero no se ve ese dinero que está cobrando el gobierno, no se ve traducido en una mejor calidad de vida del mexicano. Al contrario, vamos y vamos y vamos y vamos para atrás. Marco, mi querido amigo Marco, que Bueno, estás yo enfermito, coincido tu con lo carita que de has malito. dicho- con lo que has dicho tú, y hago un acotamiento. También, primero, el SAT no tiene ni siquiera la capacidad para poder dar citas ahorita a quienes quieren voluntariamente ir a hacer un trámite. Es decir, si hoy pides una cita, te la dan en 3 meses, ¿sí? O en 2 meses. No hay ni siquiera esa capacidad para atender a los contribuyentes que ya estamos tributando y que necesitamos ir por la firma electrónica avanzada, que necesitamos ir por muchas cosas. Desaparecieron oficinas del SAT completas, quitaron mucha gente que estaba trabajando, dejaron la gente indispensable y una bola de pasantes también que están ahí haciendo su servicio social, etcétera, etcétera. Y esto lo han concentrado en muy pocas oficinas. Antes Córdoba tenía una oficina del SAT como tal, hoy únicamente es un pool de servicios al contribuyente, en donde lo único que puede hacer son trámites muy básicos, por así decirlos, pero amén de ello, pues no hay la capacidad siquiera para poder hacer lo que los contribuyentes, el padrón de contribuyentes actual te demanda, pues menos va a haber para poder fichar como si fueran judíos a los de 18 años cuando los cumplan. En vez de la cartilla militar tienen que tener también su cédula de identificación fiscal, ¿no? Entonces yo creo que es una política bastante mala, primero por la falta de capacidad del gobierno para poder ficharlos, y segundo porque un joven de 18 años que quiere tener ingresos, que es un emprendedor, pues obviamente se va a dar de alta porque tiene que darse de alta, porque en el mundo
de la formalidad, pues piden factura a las personas. Cuando menos yo pido factura de lo que yo hago, porque yo pago impuestos. Yo soy una persona que tiene que facturar todo lo que hace, y pues por lo tanto todo lo que yo compro lo compro con factura. Máxime ahora las amenazas de la compra de factura y el delito grave y todas estas cosas. Entonces yo creo que es un absurdo, es una tontería, es querer abarcar donde tú no puedes, es llegar a lo inalcanzable. ¿Cuántos años el gobierno tardaría al ritmo que traen hoy en poder darle el RFC a todos los mexicanos mayores de 18 años? Porque no nada más son los que son todos los mexicanos mayores de 18 años, como tienen CURP, van a tener que tener RFC, ¿sí? Entonces, no nada más es a los más de 18, a los de 18, es de 18, de 19, de 20, de 21, todo aquel que no tenga cédula de identificación fiscal en el país tiene que tenerla, ¿sí? Entonces no estamos en un mercado nada más de los de 18 años, sino estamos en un mercado más grande de los de 18 años. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con los que ya se jubilaron? ¿Qué va a pasar con los que ya se pensionaron? Pues nada, pues simple y sencillamente, pues ya tienen suspensión de actividades, ¿no? Ahora te das de alta, ¿para qué? Para decir que no tienes actividades económicas. Pues es otro absurdo, porque precisamente el darte de alta en un régimen tributario, pues es porque tienes actividad económica de la cual tú vives o de la cual tú tienes ingresos que debes declarar y pagar impuestos al SAT, ¿no? Entonces, si te vas a inscribir para nada, me inscribo y estoy, ¿y qué hace usted, joven? Pues nada, voy a la escuela. ¿Y tú qué haces, joven? Pues yo nada, pues yo estoy esperando que... ¿Y tú qué haces? No, pues yo soy taxista. Pues tú sí tienes que pagar entonces, ¿no? Ahí está el tema, ¿no? ¿Y tú qué hay? ¿Tú de qué vives, no? Pues no, pues yo... Es una farsa, es un chantaje, es también tener información, como bien lo decías, pero información que ni siquiera le va a dar tiempo al gobierno en 3 años que le quedan a López Obrador. Esperemos que no se quiera reelegir. Le va a dar tiempo de dar de alta a todos. Eso es una estupidez y un desvío de atención total a los asuntos importantes que tiene el país, porque yo me voy a dar de alta para decir, me doy de baja. A ver, también te puedes dar de baja del padrón de contribuyentes. Pero te das de alta para que te fichen. Y ya después te puedes dar de baja. Bueno, está bien. Suspensión de actividades, ¿no? En suspensión de Suspensión de actividades. Ya, pues, ¿qué hace un muchacho que está estudiando? Se da de alta en el SAT y después, ¿qué hace? Pues, suspensión de actividades. ¿Y cuáles son los candados que le van a poner al muchacho para poder tener que darse de alta? Pues que para abrir una cuenta va a tener que presentar necesariamente su cédula fiscal, una cuenta bancaria, ¿sí? Como mayor de edad, en donde, como dice el señor Cobian, le va a depositar su mesada a su papá. Si es por vía transferencia, entiendo, no va a haber ningún problema, pero si al papá se le ocurre depositarle en efectivo, pues entonces van a tener un problema doble, el del hijo y el del padre, ¿no? Y si no, bueno, lo va a tener que meter en un régimen simplificado, que como bien también leí unos comentarios muy acertados del contador Cobian, pues graba no las utilidades, sino graba los ingresos totales al 3%. ¿Es cuánto? Muy bien, fíjense que ahorita termino también con mi comentario. Yo creo, a fin de cuentas, que es una idea de control político del gobierno, porque como bien dice Marco, no tienen capacidad para controlar lo demás. Pero están pensando a lo mejor que van a estar 60 años y que ellos van a poder controlar los ingresos de todo mundo. Porque todo aquel que use un banco, una tarjeta de crédito, todo aquel que compre algo, todo aquel que maneje un flete, porque ahora los complementos de carta aporte tendrán que decir a quién le mandan la mercancía y qué mercancía están llevando. Entonces vamos a suponer que doña Chonita pidió 10 bolsas porque se va a quedar con una y va a vender 9. Oye, ¿dónde están las 10 bolsas? Ya estás dada de alta, ya te tengo registrada, ya tienes tu buzón tributario. Muéstrame tus 10 bolsas, las vendí, entonces págame los impuestos por la venta de las 10 bolsas. Es decir, de alguna manera están tratando de cerrar un círculo que desde el punto de vista de una mentalidad matemática, como Raquel Buenrostro, se puede hacer, pero desde el punto de vista de la tecnología que maneja la 4T, que no pagan ni antivirus, ni pagan firewalls, y a cada rato sufren ataques de hackers y demás.
Es muy complicado, muy complicado hacer eso. Entonces, lo único que quieren es realmente un control político y ver la manera de ver si se puede recaudar un poco más. Van sobre ambulantes y van sobre toda la gente que hoy trabaja en la economía informal y no se ha dado de alta. Ese es parte del objetivo y sobre todo tener los datos de todo mundo. Quiero saludar a varias personas que nos han mandado comentarios: Moreno Rodríguez, Ricardo Navarro, Ana María Flores Reyes, Isabel Garrido, David Uber, Mario Luna, Luis Julián Caluf, que es tu gran admirador, Marco, qué barbaridad. Mi paisano Jalil, mi paisano Jalil. Él sí me invitó a desayunar, fíjate. María Eugenia Ramírez también, Tana Tomás, Rosa Isela López Aquino, pues bueno, básicamente porque no sé qué pasa con mi Leti Morgado, Daniel Torres, que me repite los nombres, no sé por qué, pero bueno, es normal, es Apple. Fuera de eso, yo no creo que esté buscando otra cosa el gobierno más que control. No le veo más opciones en esta vida. Y pasamos al tercer punto, que se concatena con lo que estamos platicando ahorita. ¿Por qué razón? Porque sabemos que el gobierno de Veracruz cada año ha tenido subejercicio. Cada año regresa dinero a la federación. Los malpensados como su servidor suponemos que es una cuota que hay que pagarle a Andrés Manuel López Obrador en su partida secreta de 90,000 millones de pesos, que puede usar lo que quiera, en lo que quiera. El dinero que le regresan los estados morenos es como una especie de salvoconducto para el gobernador y su gente. Pueden hacer lo que quieran, ya cubrieron su cuota con el presidente de la República. ¿Y cómo es posible que en un estado como Veracruz tengamos, por un lado, subejercicios y por otro lado, nos enfrentemos a que, según informa el diario El Mundo, se están pidiendo 1,800 millones de pesos para pagar nóminas y aguinaldos de fin de año? Primero uno se pregunta, cualquier municipio, por pequeño que sea, va guardando su dinerito para los pagos de fin de año que ya sabe que le van a caer. Cada mes van reservando una parte del presupuesto. En segundo lugar, ¿para qué devuelven dinero a la federación que debían de haber gastado para beneficio de todos los veracruzanos? Y luego piden un crédito de 1,800 millones de pesos. Pero lo más grave es que en 2017, con Miguel Ángel, se contrataron créditos por 4,400 millones de pesos. En el 2018 fueron 1,500 millones. En el 2019, ya con Cuitláhuac, 2,400 millones. Y en el 2020, 1,800 millones. O sea, Miguel Ángel llegó al poder quejándose de la deuda que le habían dejado y él aumentó. Cuitláhuac llegó al poder quejándose de la deuda que le dejaron los cochinos priistas y lo peor, devuelve dinero que es de los veracruzanos para gastarse en beneficio de Veracruz y lo regresa a la federación y luego pide dinero prestado. Pues qué tomada de pelo es esa, Enrique. Pues la realidad han demostrado los gobiernos veracruzanos ser muy malos administradores, pero ninguno tan malo como Cuitláhuac, porque eso de regresar dinero a la federación, bueno, eso no tiene idem, porque normalmente pues lo están viendo con esta nota del diario El Mundo, que todos los gobiernos necesitan más dinero, no les alcanza el dinero que tienen. Y este gobierno de Cuitláhuac regresarlo, pero como tú dices, es porque todo ese dinero que se regresa y que no etiquetan los gobiernos de los estados, se va directamente a la partida secreta.
¿no? Se va a la partida secreta y ahí ya de manera unipotente, nuestro gran presidente hace lo que quiere con ese dinero sin necesidad de transparentar lo que es lo que hizo con él. La realidad sí no sé dónde, cómo mencionarlo, ponerle un adjetivo que no suene tan fuerte, ¿no? Pero pues es una tontería esta que hacen los malos administradores del gobierno del estado, en este caso Cuitláhuac. Para mí es algo aberrante. Hoy yo me di una vuelta anduve por Agustín Millán, por toda esta zona, y realmente me dio tristeza cómo está la reserva territorial de Agustín Millán, que es una reserva territorial para equipamiento de la ciudad, ¿no? Y en lo que lo han convertido los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales, ¿no? Porque no ha habido rectoría de parte del gobierno municipal tampoco. Entonces, la invasión, invaden áreas donde se va a construir un bulevar de 4 carriles, invaden ya 2 carriles. Bueno, no solamente invaden las reservas, sino también las vías. Las vialidades. Las vialidades, ¿no? Entonces, realmente sí, hasta me deprimió esa ida ahí a Agustín Millán, ver la unidad deportiva. Sí le están dando mantenimiento, pero también está invadida, ¿no? Y entonces yo me preguntaba en ese momento, ¿y para qué quiere el gobierno del estado Tuxpan? Si no puede con lo que tiene, no puede con la reserva territorial de Millán. No la han podido resolver en el tiempo que lleva. Y la han usado como botín político. Y ahí la ha usado el PRI, el PAN, Morena, todos la han usado como botín político, ¿no? Entonces es muy lamentable. Muy bien, Marco. ¿Tú qué opinas de Pues, este crédito? Y explícame por qué los veracruzanos nunca protestan, por qué son tan agachones los veracruzanos. Mira, Las dos te voy cosas. a decir, hay dos tipos de créditos que tenemos que ver qué tipo de crédito es este. Los créditos de corto plazo, que puede pedir el gobierno sin la autorización del Congreso, y los créditos a largo plazo que tienen que pedir la autorización del Congreso. Se trata de un crédito de corto plazo, pues evidentemente es para tapar el hueco que traen de déficit debido a las pensiones. Yo me acuerdo desde la época donde formé parte del gabinete económico como secretario de Trabajo, desde la época de Javier Duarte, cuando se daba cuenta del grosor de la nómina y se daba cuenta de la cantidad, del gobierno no va a pagar 1.800 millones de nómina y aguinaldos, va a pagar 4.500 millones en fin de año, ese es el gasto que traen. Y normalmente la federación les hacía un préstamo a cuenta de participaciones para poder pagar los compromisos de fin de año. El famoso préstamo que Fidel le achacó tanto a Alemán de que 3.500 millones fue precisamente solicitado por Fidel Herrera para que no fuera él el que lo pidiera y se pidiera un préstamo a largo plazo para cubrir precisamente las obligaciones de fin de año y se dejaran pagados absolutamente a todos los proveedores del gobierno. Entonces prácticamente Fidel Herrera recibe un estado con deuda de 3.500 millones nada más. No había un solo peso más que se debiera y esos 3.500 millones eran lo único que se debía. No se debía el pasivo de proveedores que debe tener el gobierno, los pasivos que dejaron Fidel, Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes y que inflaron. Entonces hay una pelota que ahí está, que nunca les pagaron a muchos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues ya simplemente no, y peleate con el gobierno, es inembargable su patrimonio, etcétera, etcétera. Si quieren te encarcelan, seguimos viviendo en un régimen bastante autoritario. Entonces, ¿yo qué opino del crédito? Pues opino que en inicio todos los presupuestos de Veracruz han sido irreales porque no alcanzan para cubrir las necesidades que se tienen. Y todavía le pegamos, por ejemplo, Veracruz es el único estado, por ejemplo, que le aporta dinero a la Universidad Veracruzana. Nosotros un porcentaje le tienen que pasar. Es el único estado de la República, las otras
universidades públicas tienen otras vías de subsidio y otras vías por las cuales tienen y cuentan con ello. El gobierno del Estado no mantiene al 100% a la Universidad Veracruzana, pero sí le tiene que y le obligan a dar un dinero a la Universidad Veracruzana. Y nadie ha querido que esa nómina se adelgace. Nadie ha visto un plan verdadero de cómo puedo adelgazar la nómina del gobierno. ¿Y qué hizo Cuitlahua? ¿Cuál fue su gran idea? Desaparezco juzgados, ¿no? Entonces, donde más le duele a la gente, que es precisamente la justicia, que tanto demandan también las inversiones como una seguridad jurídica, un Estado de Derecho, pues desaparece juzgados para ahorrar, según él. Pero lo que debe de desaparecer todas estas organizaciones, organismos que no sirven para absolutamente nada. Yo no sé para qué sirve el IBAI, por ejemplo. No tengo ningún sentido de qué puede servir el IBAI. Y si me apura la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, tiene rato que tampoco se oye nada de esto. Y si me sigues apurando el Orfis, ¿qué tanto recauda verdaderamente y cuánto nos cuesta? Y si seguimos esta de protección a los periodistas, ¿para qué ha servido? Para absolutamente nada. Entonces, hay muchas y muchas y muchas personas metidas en la nómina, aviadores, la nómina de la nómina de esta seguridad pública. Vaya, es asqueroso ver todo lo que tiene que pagar el gobierno de obligaciones laborales cada año y que la nómina jamás, yo no estoy diciendo con ello que corran empleados, estoy diciendo aquel que se jubile, pues su plaza se congela, punto. ¿Por qué? Porque ya no es necesaria tanta gente. De repente ves dependencias que están hay miles de empleados que no justifican en modo alguno su existencia. Esa es la verdad. Entonces, el préstamo es consecuencia de que nadie ha podido hacer lo que han dicho las calificadoras de Veracruz. Reduce tu nómina. Ese es un punto que necesitamos para darte crédito. Entonces, las tasas de créditos que también están pagando son muy grandes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en Veracruz una calificación B menos, me parece, que se quedó ahorita en BB menos. ¿Sí? Entonces, esto te ocasiona un mayor riesgo crediticio y por lo tanto una mayor tasa de interés. Y se la pasan reestructurando deudas, pero además las presumen. Miguel Ángel Yunes presumió, ¡ay, reestructuré la deuda! Sí, cabrón, reestructurar la deuda no es que pagues la deuda, es que la sigues debiendo, pero a más años. ¿Sí? Entonces, en vez de que la debas a 20, pues la debes a 40, ¿no? Entonces, estamos empeñados a más y pagamos más intereses, evidentemente, aunque fuese una tasa menor, pero es más el plazo, por lo tanto se paga más interés, y lo único que le queda al gobierno es un margen un poco mayor de liquidez porque se reduce su pago al ser mayor en años, pero los calocadores de las reestructuraciones se llevan muchísimo dinero, ¿sí? No es otra cosa más que otra tranza más. Entonces todos presumen reestructuraciones, pero nadie, como bien lo dice y lo advierte el doctor Enrique Bustos Bertó, nadie se faja los pantalones y dice, para que yo no tenga que pedir este crédito, lo que tengo que hacer es esto, porque todos los años tienen que pedir dinero, no le alcanza el dinero, porque Veracruz además en su recaudación es totalmente opuesta a lo que quiere hacer el gobierno federal. Veracruz no está recaudando lo que debe recaudar de impuestos estatales. Entonces se dieron el lujo de desaparecer el impuesto al hospedaje, el impuesto a la nómina, ya no sabemos para dónde estás jalando. Antes sabíamos para dónde jalaba, ahora no sabemos para dónde jalas. Antes había un fideicomiso bien constituido, donde se hacían obras, donde se hacían cosas, y ahora, pues evidentemente no lo existe, no hay esa transparencia de decir a dónde va a dar tu dinero. Y el que regrese dinero a la federación, pues bueno, yo lo pondré en tela de duda. ¿Por qué lo pondré en tela de duda? Porque cuando dicen subejercicio, yo creo que lo que hacen es que no tienen dinero y no lo pueden gastar. Es decir, a mí me ponían, tiene 100 millones de pesos de presupuesto para este año. Y al final te decían, no te lo puedo dar, no te lo puedo dar, no te lo puedo dar, no te lo puedo dar. Entonces yo incurría en subejercicio, pues no, simplemente finanzas decían, no tengo liquidez, punto. ¿Sí? Entonces yo no sé hasta qué punto sea cierto que están devolviendo el dinero. Lo que sí es cierto es que no les alcanza y que 1,800 es nada más para pagar diciembre. En enero que les dan participaciones van a pagar la parte de enero y deberíamos de investigar si es un préstamo a corto o a largo plazo. Es cuánto. Muy bien. Fíjate, Marco, ahorita que mencionas esto de la gente que no hace nada, cuando trabajé en gobierno del estado, yo veía a 3 personas en un cubículo. Pasaba yo y a veces tenían una sola computadora en ese cubículo.
pasaba yo y preguntaba, bueno, y veía que una muchacha estaba en la computadora. Pasaba el rato y estaba uno de los señores. Pasaba otro rato y estaba otro de los señores. Ya cuando tuve poquita más confianza, empecé a preguntar, oiga, ¿y qué hacen estos caballeros? Ah, nosotros somos los coordinadores de información de prensa del secretario. A ver, explíquenme qué es eso. Ah, bueno, nosotros tomamos los periódicos del día estatales y hacemos un recorte, hacemos un recorte de todas las notas en las que mencionan al secretario. ¿Y qué hacen con esas notas? Las mandamos a la oficina del secretario para que él vea lo que dicen los medios de él. Ah, oiga, y seré indiscreto. ¿Qué periódicos tiene suscripción la secretaría? Ninguno. ¿Cómo? No, 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 no. Desde mediados del sexenio pasado no tenemos ninguna suscripción a periódicos. Y entonces, ¿qué recortan? Ah, bueno, es que ahora lo que hacemos es buscar notas en internet y se las imprimimos y se las mandamos al secretario. Oigan, ¿y cómo le hacen para trabajar los tres si nada más hay una sola computadora? Y no chocar entre ellos, ¿no? No, es que la computadora nos la vamos rotando. Como son 8 horas de trabajo, 2 horas cada quien, 2 más 2 me da 6, y las otras 2, en lo que nos cambiamos, nos acomodamos, tomamos el café, etc. O sea, ustedes cada uno trabaja 2 horas diarias, pero está 8 horas metido en la oficina. Checa tarjeta por 8 horas y no están haciendo nada. Me escandalicé, pero no me escandalicé porque se les estuviera pagando por no hacer nada. Yo pensé en los seres humanos, que no es posible que estés 6 horas sin hacer nada, sentado en una silla, mirándole la cara a los otros. Tenemos que evitar esto. Y hablé con el encargado de recursos humanos y hablé con el líder del sindicato. El líder del sindicato: a mí no me quitas una plaza, que bla, bla, bla. No te preocupes, no te quiero quitar la plaza. Lo que quiero es ponerlos a hacer algo productivo. Pues si ellos están de acuerdo en cambiar su puesto de trabajo, está bien, si no, no. Ahí van los tres a recursos humanos, odiándome, pero con odio jarocho, porque ellos ya tenían su trabajo, que era recortar periódicos inexistentes, y con qué derecho les iba yo a quitar su puesto y los iba a mover a dónde. Un drama y una broncota. Bueno, escaló hasta el secretario. El secretario dijo: mira, no hagan broncas. Si están a gusto ahí, hay que seguir. Porque nadie quiere tener problemas. Esa es otra cosa de los gobiernos. Como el dinero no es mío, pues ahí está el dinero y hay que se gaste. Yo no quiero tener problemas porque yo no sé si mañana voy a aspirar a otro puesto, perdón, y estos cuates, su sindicato, voy a necesitar su voto, su apoyo, lo que sea. Me vale madre. Y ese es el problema fundamental de todos los recursos que hay en gobierno del Estado y federal, que nadie quiere resolver los problemas de fondo por no meterse en problemas con aquellos que verán afectados sus intereses. Y entonces, si era una secretaría de 100 y pico de personas, y por lo menos había estos tres más otros dos que eran capacitadores, que tenían 2 maestrías o 3 de la UB, porque les había dado tiempo de ir a trabajar. Y cuando empecé a molestar los que había que dar capacitaciones, que pasaran la lista de productos de capacitación que tenían, renunciaron. Porque como fregados los capacitadores iban a dar capacitación, estaba yo pendejo, renunciaron. Es impresionante, necesitas vivir en las entrañas de la burocracia tantito para entender qué tan espantoso es el monstruo. Por eso, cualquier cosa que se haga desde el punto de vista de la burocracia siempre va a ser más ineficiente que en la iniciativa privada, porque entre otras cosas, al burócrata no le importa
cuidar la eficiencia o los dineros, porque eso es dinero público, no es de ellos. Y en la iniciativa privada siempre cuidan los dineros porque es de ellos y a ellos les duele. El ejemplo más claro, no hay diferencias entre una planta solar de Comisión Federal de Electricidad y una planta solar de la iniciativa privada. Y sin embargo, es espeluznante. Comisión Federal de Electricidad tiene 33% más de costos. Es decir, si a la iniciativa privada algo le cuesta 100 pesos, a Comisión Federal de Electricidad le cuesta 133. Y eso sin considerar que ahora, con los nuevos pasivos laborales de jubilación y demás, ya tiene pérdidas cada año. Cuando Pero tenía... ahí, perdón, José Miguel, ahí lo que decía el propio AMLO, que el aparato burocrático del gobierno es un paquidermo pesado, un elefante pesado que hay que... Reumático. Reumático, que hay que moverlo, ¿no? Y miren lo que viene cayendo. Le sigue quitando a la iniciativa privada para darle más carga a ese elefante reumático. Y aquí llegamos precisamente al último tema, el elefante reumático. ¿Qué va a pasar si pasa la reforma eléctrica? ¿Y qué va a pasar con México si no pasa? AMLO ya dijo, de ninguna manera y por ninguna circunstancia vamos a aceptar modificar absolutamente nada, e inmediatamente el coordinador de diputados de la Cámara de Diputados dice, estamos dispuestos a discutir modificaciones que no sean de fondo de la reforma eléctrica. Juegan a la zanahoria y al garrote estos cuates, pero muy burdos. Pero ¿qué opinas? ¿Qué pasa si pasa y qué pasa si no pasa? Enrique. Bueno, yo creo que va a pasar la reforma. No tengo la menor duda de que va a pasar la reforma, porque va de por medio una comidita en días que vas a invitar tú. No, yo creo que es un poco, ¿cuál es la política pública de esta 4T, no? Es darle reversa a lo neoliberal, darle reversa a la parte de que la iniciativa privada haga los negocios que no puede hacer el gobierno, o ese elefante reumático no puede hacer porque ya tiene un peso burocrático tremendo, y que ese peso burocrático hace que las cosas que el gobierno realice, las realice más caras y las realice mal. ¿Sí? Eso es algo que nadie nos puede negar, ¿no? Porque está a la vista, y la historia así lo comenta, que ha habido excesos en esta desincorporación de las facultades de la Comisión Federal de Electricidad, que ha habido excesos y que realmente sí se le ha puesto en la torre a la Comisión Federal. Sí ha habido excesos, como todo parteaguas que hay, ¿no? Hubo excesos en la privatización en que muchas empresas están ahora generando energías, no solamente la eólica y la solar, sino también las energías a través de las plantas generadoras que hay, como cerca de 17 en el país, de ciclo combinado, ¿no? Entonces, yo creo que sí hubo excesos, hubo una apertura muy grande para que le dio en la torre a Comisión Federal, que ahora tenga que meter un poco de reversa en todo eso, pues lo tendrán que hacer. Tendrán que nivelar las reglas del juego, ¿no? Se fue a que la iniciativa privada está generando el 60 y tantos % de la energía eléctrica, ¿no? Y Comisión el 30 y tantos. Entonces hubo excesos, sí hay excesos, hay que regularlos, sí hay que regularlos. Bueno, ya en la propuesta que están diciendo es que ahora Comisión suba al 54% mínimo la generación de energía eléctrica. Ya eso de que si es contaminante, no es contaminante, etcétera, etcétera,
es otra situación que es una parte de las aristas de esta reforma. Pero yo creo que el punto toral es realmente hubo excesos en la reforma eléctrica, tanto de Peña Nieto como de Calderón. Pues sí hubo excesos, se prestó para que hubiera excesos, para dar demasiada apertura a empresas extranjeras que vinieran a generar la energía eléctrica aquí en el país, ¿no? Definitivamente. Y yo te voy a poner como ejemplo, aquí cuando estuvimos en la presidencia municipal hubo un problema muy serio con la industria azucarera. Y ese problema muy serio de la industria azucarera es que el azúcar que producía México no tenía dónde colocarlo, porque se estaba importando mucha azúcar. Y ahí estuvo de por medio el hermano de Salinas, Raúl Salinas, que estuvieron dando muchas boletas de importación de azúcar para mantener bajo el precio del azúcar. Se hizo una reunión donde estuvo el licenciado Chirinos, estuvo este muchacho Perdomo, que es dueño de uno de los ingenios y algunos dueños de otros ingenios. Se hizo una reunión y decía el licenciado Chirinos, es que lo que está pasando es que el gobierno tiene que controlar el precio del azúcar, que no se dispare, porque es mayor el problema que nos puede generar un precio de azúcar que le llegue a la gente pobre muy elevado, que el problema que podamos generar con incluso hasta el cierre de algunos ingenios, ¿no? Entonces, es una balanza. Y a mí en corto me dijo el licenciado Chirinos, es que estamos siendo más papistas que el Papa. Estamos abriendo demasiado la importación del azúcar y se está pasando el gobierno. Ahora, Chirinos era uno de los cercanos de Salinas. Eso se resolvió a los 6 meses. En la siguiente zafra se resolvió el problema y se fue bajando los bonos de importación del azúcar, ¿no? Y yo creo que aquí pasó algo similar. Se abrió demasiado la caja para darle a los particulares la prebenda de generar energía a costas de que Comisión Federal no genera. Marco. Pues yo creo que primero tenemos que ver el origen de las cosas para poder entenderlas. Es una reforma que proviene de un hombre de 85 años de edad. Salió y está en la Comisión Federal de Electricidad, todavía chupando del erario público, con un antecedente nefasto en el gobierno, que es Manuel Bartlett Díaz. No puede haber un hombre más nefasto que haya pasado por la vida más oscura de represiones, de fraudes, de robos, de propiedades, de todo, y lo tiene como uno de sus máximos asesores, o de los pocos que puede escuchar el presidente Manuel Bartlett, quien a sus 85 años, que yo respeto muchísimo a la gente mayor, yo tengo una tía que tiene 89, pero bueno, creo que ya las ideas y en la época que él vivió, pues no es la misma que estamos viviendo ahora. Que ahorita diga, yo quiero reformar y quiero esto, quiero lo otro, pues yo creo que no tiene para mí ningún sentido hacer una reforma eléctrica cuando el gobierno tiene el control también de lo que concesiona y no concesiona, de la explotación, de lo que compra y no compra, y de lo que puede o no producir. Yo me acuerdo aquella frase, José Miguel, que decía, CFE, una empresa de clase mundial. Era muy presumido el saneamiento que tenían financiero en CFE, los altos estándares de calidad, a pesar de la SUTERM, que es una carga pesadísima que traen encima de prestaciones sindicales, de todo ello, seguía siendo una empresa muy productiva para el Estado mexicano, que hoy lo dejó de ser, pero hoy se la entregamos a alguien que no tiene, creo yo, el perfil para estar ahí, se la entregamos a un brontosaurio de la política mexicana, que lo mismo ha sido gobernador, que secretario y que director general ahora de CFE, que qué tanto puede saber verdaderamente de las cuestiones energéticas. Entonces, mañana va a comparecer a la Cámara de Diputados Manuel Bartlett.
Todavía dicen, ¿qué quieren que le pregunte a Manuel Bartlett? Pues lo que le preguntes te lo va a contestar. Pues no estás hablando con un improvisado. Y es más, te puede contestar hasta de manera déspota, como lo suele ser en muchos casos. Recordemos la tiranía que montó en Puebla, cuando fue gobernador, a diestra y siniestra. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que aquí el PRI es el que tiene la mayor carga política y la mayor ruptura con el electorado que al final creyó en una alianza. Si el PRI va a favor, que es la única forma como la reforma pudiera pasar, sin cambiarle nada, si el PRI va a favor, pues evidentemente pues es el fin prácticamente de lo poco que queda de este partido. Y lo digo con mucho dolor porque al final yo me identifico con la ideología del partido, pero la realidad es que Alito, como ya lo hemos visto y lo hemos platicado, pues lo traen agarrado de ya saben dónde, y no tiene para dónde moverse ni para dónde hacerse, y ya más de 20 diputados dijeron nosotros no vamos a votar a favor, punto. Dentro de ellos, como ya lo habíamos comentado, Pepe Yunes, dentro de ellos diputados que no tienen absolutamente ningún compromiso con el líder nacional, que además de ser líder nacional, el líder de los diputados, digo, da hasta pena ver a Moreira ahí junto a él como un titeritero y el títere, y ahora también se robó una comisión, es presidente de una comisión, digo, es un hombre insaciable. Metió por ello como diputados a Lorena Piñón, metió como diputados a todo el Comité Ejecutivo Nacional para poder tener el control de la mayoría de los diputados y con eso negociar con el gobierno. Hoy hubo una reunión de la Alianza Va por México, nuevamente, en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, y bueno, pues yo creo que mucho de esto tiene que ver con lo que mañana pasará en la Cámara de Diputados, en donde va a estar, como lo ha anunciado, el señor Manuel Bartlett compareciendo para poder explicar o tratar de explicar en qué se trata la reforma eléctrica. Si pasa, que lo que dice el doctor puede ser muy cierto, va a ser a un altísimo costo político para el Partido Revolucionario Institucional y para aquellos panistas que no se presenten a la votación. ¿Sí? Y tendrá un costo político muy grande. Creo que para el país en nada le beneficia. Los generadores de energía como Bimbo Solar, Bimbo es una empresa que además es panista al 100%, los Servitje han sido fundadores del PAN, entonces son una flota, como le llaman normalmente, que no coincide con las ideas del presidente. Es decir, es un grupo de empresarial. ¿Por qué le pega tanto a los empresarios? Porque no coinciden con su ideología del presidente. Son los conservadores, son los enemigos de él. Entonces a los enemigos los está acabando, ¿no? Pero al que está acabando es al espiral inflacionario que traemos, José Miguel. Es una inflación que todavía se va a elevar más, porque ¿qué le voy a hacer? Pues le quito 2 rebanadas de pan al pan Bimbo. Ahora voy a tener que pagar la luz, ya no puedo producirla yo, porque ahora ya la tengo que dar a CFE. Bueno, pues en vez de darle 10 rebanadas, pues le pongo 8, ¿no? Como los Yakults, ¿no? Que antes eran 6, ahora para no subir el precio, pues ya nada más eran 5 y ahora ya venden hasta de a 3, ¿no? Para que no subirle el precio, lo único que hacen es quitarle, ¿no? O como ahora los anuncios cuando vas al súper y ves jamón de York, tal, 80 pesos, y cuando ves dice el cuarto, ¿no? Antes decía el kilo, ¿no? Ahora te ponen el cuarto, ¿no? Hay una inflación tan exagerada en el país que está alcanzando niveles que ya no se puede prevender una propiedad, por ejemplo, porque ya no sabes a cómo va a amanecer el acero, cómo va a amanecer el cemento, ya no sabes qué más va a pasar. Pero además de ello, la inflación va a seguir creciendo, porque el fin de la pandemia, o cuando menos el regreso a la normalidad, que está ya casi siendo una realidad, pues bueno, está haciendo que la gente tenga mayor movilidad y con ello esté consumiendo más energía. Y al consumir más energía, pues evidentemente hay una mayor presión sobre el distribuidor único de gasolina en México, que es Pemex, aunque compres en Repsol, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que aquí viene el otro punto. ¿Qué va a pasar si pasa la reforma energética? Advierto un costo político para los partidos de oposición, advierto también un alto costo para los consumidores finales que van a ser afectados con ella, y veo el paso a una dictadura, ¿no? Pues es donde no le muevo una letra, pues no es otra cosa que no quiero acordar, no quiero negociar, y ahí se queda, ¿no? Te pego por acá, te pego por allá. Entonces ya le está pegando por todos lados a las empresas mexicanas, ¿no? Las pocas que quedan que han tenido y demostrado, y tú cuando llegas a Estados Unidos y ves un pan Bimbo,
dices, oye, qué padre siento, ¿no? Y cuando llegas a Chile y ves un pan Bimbo, dices, oye, qué padre siento, ¿no? O un Jumex, ¿no? Un Jumex, ¿no? Entonces dices, bueno, pues qué bueno, ¿no? Son las pocas empresas que quedan. O llegas y te metes a un Cinépolis en Estados Unidos, bueno, pues dices, oye, qué padre, ¿no? Entonces, el TMCA, como llamó Trump, el TEMEC, también se va a violentar con la reforma eléctrica. Entonces también va a tener que tener paneles ahí de arbitraje, en donde seguramente México va a perder. Y yo creo que ahí va a venir una confrontación real con el gobierno de Joe Biden, en cuanto hace a que hay muchos intereses de por medio metidos en las cuestiones energéticas por parte de Estados Unidos, por parte de Gran Bretaña, por parte de España, y nos van a ubicar a nosotros como un país muy, creo yo, atrasado. Y tú te decías lo de la corrupción, bueno, pues, va el presidente a hablar a la ONU de corrupción, cuando el corruptómetro nos va aventando cada vez más lejos a niveles de países africanos, ¿no? Ese sería mi comentario, José Miguel. Muy bien, 44,000 millones de dólares sería el costo mínimo que tendría que pagar el gobierno de México por estos arbitrajes y puede llegar a ser hasta más de 100,000 millones de dólares, dependiendo de las circunstancias. Enrique comenta que abrieron cupos de azúcar en sus tiempos para bajar el precio del azúcar. Yo te quiero comentar, Enrique, que en estos días están abriendo cupos al café que se importa, disque legal o de contrabando de Guatemala, y también a todos los productos básicos, porque como dice Marco, y tiene razón, la inflación es espeluznante en México, tan espeluznante que resulta que debe de andar sobre el 18%, pero el gobierno controla exclusivamente los precios de los productos básicos de la canasta que vigila el INEGI. ¿Con qué finalidad? Pues el INEGI va a decir su verdad de esa canasta, pero yo te invito a ti, a respetable público, que cheques tus notas de hace un año y las notas de ahorita. Yo antes de venir a empezar el programa tenía antojo de tocino, 71 pesos de tocino me comí. Y además un tocino que no se hace chicharroncito como antes, que más bien parece jamón, pero bueno, gran desgracia. La Comisión Así es. Federal de Electricidad ha sido totalmente ineficiente, históricamente ineficiente. Incluso no tiene recursos para satisfacer la demanda actual de electricidad y menos la futura. La reforma eléctrica lo que nos va a traer va a ser una electricidad cara, mala y escasa. ¿Y esto qué significa? Hipotecamos el crecimiento económico de México, porque un país sin electricidad no se puede industrializar y vamos a acabar jodidos todos. Varias empresas americanas armadoras de automóviles ya no vienen a México por esta amenaza de la reforma eléctrica. Estamos hablando de Tesla y estamos hablando de General Motors, que las dos iban a poner plantas de autos eléctricos en México. Pero dicen, bueno, si no voy a poder vender un auto eléctrico en México, porque no hay una red de electrolineras, porque no le alcanza la electricidad al país y porque el gobierno está pensando que debe de haber autos que funcionen con combustóleo contaminante y con carbón, ya no digamos con gasolina. Yo nomás diría que la economía se mide por resultados y los resultados de estatizar siempre han llevado al fracaso. Los casos extremos son Cuba, Venezuela y Corea del Norte, para no ir más lejos. La gente de izquierda, y yo me considero de izquierda, luchamos por años por tener controles sobre ese ogro filantrópico que es el gobierno. En particular la CRE y otros organismos que vigilan el mercado energético de México van a desaparecer con la reforma energética. Es decir, después de tantos años de luchar por alguien que vigile y controle la industria eléctrica y la industria de energía en general en el país, vamos a regresar a donde un jugador, CFE, va a poner las reglas, va a definir a quién le compra, a qué precio le compra, a quién le vende, a qué precio le vende y a generar escasez. Se me hace tan estúpida la idea que no acabo de entender cómo hay gente que la apoye y la soporte y su argumento sea, es que las empresas de iniciativa privada ganan mucho. Oye viejo, si la iniciativa privada te puede vender el kilowatt a 1.20 y comisión te lo tiene que vender a 4.40 o a 5.50, y si te lo vende a 1.50 está subsidiado por tus impuestos, sigue siendo muy caro,
¿Cómo puedes enojarte de que alguien haga utilidades o no? Lo que importa es que los bienes sean lo más barato posible y para eso solo un mercado de competencia. Pero pues lamentablemente eso no lo entienden nuestros trasnochados socialistas, supuestos izquierdosos que defienden a un gobierno populista de derecha. Por eso me repugna la gente que se dice de izquierda y aplaude este tipo de medidas. España no es el mismo caso que México, pero Andrés Manuel lo ha utilizado como ejemplo y la chairiza, que no tiene la más remota idea ni ganas de investigar, también lo cree. En España hay un impuesto por producir con CO2 y lo poco o mucho que se produzca con gas natural en plantas de ciclo combinado va a pagar también un impuesto. Si además ha aumentado el precio del gas natural en todo el mundo, se disparan los precios. Pero España tiene una gracia. Para fomentar la producción mediante energías limpias, decidieron que cada día haya subastas de energía y el órgano, la CFE de España, dice vamos a necesitar tantos miles o millones de kilowatts hoy. Y empiezan a comprar desde el que subasta a precio más barato hasta el que subasta a precio caro porque lo produce con gas natural. Pero a todos les pagan con el precio más caro, como un estímulo para que siga habiendo energías limpias. Tan fácil como volver al esquema normal de sacar un promedio de costos y automáticamente se baja el precio de la electricidad allá. Pero en México no sucede así. En México, la que pone el precio de venta es comisión y resulta que y la Comisión Nacional Reguladora de Energía, pero ellos deciden en función de lo que le conviene a comisión. Por eso tú pagas la electricidad más cara de lo que le cuesta a comisión, porque hay un margen que comisión le cobra a las empresas, a las industrias, para financiar sus pérdidas operativas porque son ineficientes. Lo peor es que en México se pueden corregir los errores de la reforma energética de Peña sentándose a dialogar. Pero, ¿qué pasa con el gobierno federal? Con esto vamos a terminar. Llega Claudia Sheinbaum al DF y dice, oye, hay muchos permisos otorgados de construcción, pero a mí no me dieron mi moche. Y cancela todos los permisos de construcción ya otorgados. Y empieza a negociar a ver quién le da moche. Y resulta que de repente en la Ciudad de México hay 400 o 500,000 personas desempleadas que trabajaban en la industria de la construcción o afines a la industria de la construcción. Y porque a la señora no le dieron sus moches, palo. ¿Qué pasa con el problema de gas que hubo con este señor Bartlett? Oye, ya autorizaron gasoductos, pero a mí no me dieron mi moche. Vamos a renegociar. ¿Saben qué ganamos con la renegociación? Pagar 1,400 millones de pesos más a valor presente. Pero eso sí, Bartlett se adornó diciendo que se iba a pagar menos, lo cual es mentira. Todos los que sabemos de finanzas entendimos que se va a pagar más, pero algo le tocó de moche seguramente. Porque no es Yo posible. creo que tienes que volver a poner las pendejadas de la 4T. ¿Qué? Otra vez, pero si estás viendo que si así acusan a los pobres morenos de no quererme, las pongo y para dónde vamos a llegar, pero lo hacemos para el próximo programa, ¿te parece? Pues muchas gracias, nos despedimos. Enrique, gracias por haber participado. No, gracias a ti, gracias a Marco, que aún Gracias enfermo, a los dos. Aquí enfermito, estoy, miren. aquí está. Aquí estoy. Desfondado, pero está presente. Sí, estoy desfondado. Ahora sí, pero bueno, gracias a los dos, muy amables. Hay una cremita que se llama Capén, por eso que dices que estás. Nos Sí, despedimos de ahorita voy todo público Gracias. y gracias. Gracias a los que nos han acompañado en Facebook y gracias también a los que nos acompañarán en los próximos días en YouTube.